escuché decir que la obsolescencia programada no existe. ¿Estás seguro? Estoy seguro. Apple lo condenaron por esas prácticas. No, no lo condenaron por esas prácticas. Lo condenaron por introducir un software que ralentizaba al aparato para que rindiera más la batería que se estaba apagando. Eso no tiene nada que ver con la obsolescencia programada. Lo usan los vendedores de la obsolescencia programada porque parece que es, pero no es, no tiene nada que ver. Que ha habido casos, y en mi video sobre la obsolescencia programada cuento el caso del cártel, no recuerdo cómo se llamaba el cártel ahora, pero el cártel que se hizo en 1930 para mantener baja la vida de las bombillas eléctricas, y fue un fracaso, pero además ahora hay legislación en contra de eso. Probablemente alguien lo haga, y quien lo hace será multado. Pero no lo pueden hacer, no lo están haciendo todos. Lo que afirman los vendedores de la conspiranoia de la obsolescencia programada es que todos los aparatos están sujetos a obsolescencia programada, pero no lo pueden demostrar, y tienen casos aislados como el de Apple, que más o menos creen que, o el de las impresoras, que cuando se llena la almohadilla de tinta, pues ya están programadas para dejar de funcionar. Cuando además las impresoras no son el negocio siempre de los vendedores de impresoras han sido los consumibles. Entonces, no existe la obsolescencia programada como una práctica habitual en la economía. No existe. Puede haber casos. Cuando los pillan, ¿qué pasa? Los multan porque está prohibido.